Palabra poderosa. Hoy tenemos una conferencista de carácter internacional, una mujer llena del Espíritu Santo que va a hablar Dios a través de sus labios. Así que hoy los dejo con ella, con Era Villarreal. Gracias, amor, por esa presentación tan especial. Y bueno, quiero darle las gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, los que dispusieron su corazón para estar en este momento y atender a la cita que Dios Padre hizo a través de nosotros una vez más. Unas recomendaciones antes de seguir es que en caso de que se llegue a cortar la sesión, por el mismo link vas a ingresar, por favor. Y cuando, como mencionó mi esposo también, vamos al final a tomar la Santa Cena. Entonces, los que no, de pronto no supieron o no alcanzaron a leer, prepara, no sé, pan, galleta, lo que tengas a mano o lo que se le parezca, y de bebida, jugo de uva o vino o, bueno, o agua, en caso de que tampoco tengas preparado ahí vino. Entonces, vamos juntos a recibir la palabra. El día de, toma tu Biblia y también con qué anotar las citas que te vamos a dar para que después las puedas leer completas en contexto y puedas sacar todo el provecho de la palabra que Dios tiene para ti el día de hoy. Entonces, vamos todos juntos a Ruth. Ruth se encuentra en Antiguo Testamento. Entonces, tenlo ahí preparado para que cuando vayamos a leer lo tengas listo. Lo que vamos a hablar hoy acerca de lo que Dios da y de lo que Dios pide a través de su palabra. Todo lo que Dios creó, lo creó a través de la palabra. Por eso es tan importante, tanto en lo físico, en lo natural, es importante la palabra, mucho más en el mundo espiritual. Entonces, una de las cosas que caracteriza al pueblo judío es que ellos reconocen y le dan valor al poder de la palabra. Nosotros los occidentales muy poco reconocemos ese valor, pero el Señor a través de su palabra nos enseña muchas desde el comienzo de Génesis a Apocalipsis, cuán importante y determinante es su palabra. Entonces, podemos ver por qué los nombres, ahí tenemos un ejemplo, por qué para los judíos los nombres son tan importantes. Ellos cuando tienen hijos no los nombran con el primer nombre que se les atraviesa o el que esté de moda o el que les pareció mejor o el que toda la familia votó. No, ellos ponen un nombre de acuerdo a quien ellos desean honrar por encima de todas las cosas, que es Dios. Esa es la principal razón y motivación para ellos nombrar a sus hijos. ¿Por qué? Porque los nombres son los que definen la identidad de una persona. También ayudan a estructurar su vida y también les influye en su destino. Esa es la razón por la que para ellos es tan importante el acto del habla al nombrar a sus hijos con un nombre de propósito para ellos. Entonces, en ese pequeño ejemplo podemos ver cómo es importante el poder de la palabra. Las palabras no solamente son descriptivas, en el acto del habla nosotros también generamos y creamos. Quiere decir que las palabras son generativas, por eso es que tienen tanto poder. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos da a través de su palabra? Dios nos dio a través de su palabra todo lo creado. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, si tú lo puedes comprobar en Génesis, todo lo creó a través de su palabra. Hágase la luz, háganse las lumbreras, los animales, las plantas, todo lo creó con su palabra. Incluso el ser humano dijo entre él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos a un ser como nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Primero usó la palabra y después con sus manos lo formó, ¿sí? ¿Qué también nos da Dios a través de su palabra? Nos da promesas. También nos da redención a través de su palabra, del acto, del habla de su palabra. Nos da perdón. También nos da autoridad, porque la misma palabra dice que toda autoridad le fue dada a Cristo Jesús y que esa autoridad nos fue dada a aquellos que en él creemos, ¿sí? Y que en su nombre, ¿sí ven? Usando su nombre y al decirlo,
echaríamos fuera todo demonio, tendríamos la autoridad para sanar enfermos y tendríamos también la autoridad para vencer. También a través del habla, del poder de la palabra. También que nos da Dios a través de la palabra su amor incondicional. Bueno, ahora sí vamos a Ruth y vamos a ver esto que dijimos como introducción, lo vamos a ver reflejado en la vida de unos personajes muy interesantes que encontramos en el libro de Ruth. Entonces vamos a leer en Ruth del 1 al 6, amor. Ayúdame, por favor, y leamos Ruth, Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Bueno, dice Ruth 1, del 1 al 6. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Bueno, ahí vemos cómo termina esta parte en el versículo 6. Oyeron, ¿sí? Quiere decir que alguien, personas hablaron y contaban de lo que ya Dios estaba haciendo allá en Belén. Entonces, nosotros vemos en esta familia, ¿sí? Muy parecida a muchas familias, ¿cierto? Que empiezan muy bien, una historia bonita en el inicio, tuvieron hijos, pero resulta de que ellos, aún siendo parte del pueblo de Dios, perdieron el norte, como nos pasa a muchos de nosotros, como le pasó al ser humano ahí en el comienzo, ¿sí? No vamos más atrás y fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Y es lo que sigue pasando y nos sigue pasando a muchos. Ellos perdieron el norte a tal punto de que, sabiendo y conociendo de parte de Dios cuán importante era la palabra, a apegarse a los preceptos, a los mandatos de Dios y tener en cuenta todo ese poder, incluso al nombrar sus hijos. Veamos, como ustedes lo pudieron ver ahí, cómo nombraron ellos a sus hijos. A uno de ellos le pusieron Malón, ¿sí? Que es el mayor, y le colocaron ese nombre que significa en hebreo, todos estos nombres son hebreos, ¿no? El nombre de Malón significa enfermar o debilitarse. ¿Mm? Y el nombre del otro hijo fue Kelión, que significa desperdicio, languidez o decaimiento. Entonces, imagínense ustedes tener esa revelación de saber cómo Dios a través de su palabra sustenta, guía, genera, produce, sustenta, y tener ese conocimiento y a pesar de eso ir en contra de ese conocimiento y nombrar a sus hijos de esa manera. O sea, dándoles un destino fatal. Ellos terminaron muriendo, como lo podemos ver en el versículo más adelante. Pero ¿cuáles eran los nombres de ellos? Elimelech era el nombre de él, que significaba mi Dios es bueno. Y el nombre de ella, Noemí, que significa dulzura o placentera. Entonces, sí se dan cuenta que ellos tenían un comienzo prometedor. Al apartarse de la palabra, al apartarse de los preceptos y nombrar a sus hijos de esa manera, a partir de ahí empezó y entró la fatalidad a sus vidas y a su destino. Entonces, más adelante podemos ver cómo ellos, voy a parafrasearles la historia, más adelante esos hijos, el esposo muere, el esposo de Noemí, Elimelech, después muere Malón, después muere Kelión, y en 10 años esos hijos, o sea, pierde tanto a su esposo como a sus 2 hijos. Entonces, las nueras, porque sus hijos ya se habían casado, ellos fueron a habitar a la tierra de Moab. Y Moab era una tierra pagana.
ellos ahí adoraban, tenían un ídolo llamado Quemos y que le ofrecían niños como sacrificio, entregaban a sus hijos pequeños como sacrificio a ese dios pagano. Entonces, ese era el trasfondo de estas dos nueras de esta mujer llamada Noemí. Cuando ellos mueren, Noemí les dice, no, hija, ya yo no tengo esposo, ya no tengo hijos, cada una, por favor, devuélvase a su tierra, porque yo me voy a devolver a mi tierra, Belén, porque ya escuché que allá nuevamente Dios ha estado respaldando, nos vamos para allá, y una de ellas, Ruth, decide seguir con ella. Resulta que Ruth, vamos a ver qué significa Ruth, significa compañera fiel. Ese es el significado de su nombre. Y estando allá en Belén, conoce a un pariente lejano del esposo de Noemí, Elimelech, que se llamaba Boz. Y Boz, el significado de su nombre es la fuerza está en él. Todo esto para resumir y decirles que tanto la vida de Boz como de Ruth son prefigura tanto de Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia en su mayoría fue tomada de un pueblo extranjero, así como lo fue Ruth. ¿Por quién? Por causa de una que pertenecía al pueblo de Dios, como fue Noemí. ¿Sí? Y Boz fue quien redimió tanto a Noemí como a Ruth. En esta historia podemos ver cómo Dios levanta a su pueblo. Nos mostró a través de la vida de estas personas cómo Dios saca de aquello que parece malo, que parece terrible, que en su momento se pudo haber desviado, a través del poder de su palabra, Él nuevamente establece y sustenta su pacto, esa promesa que Él ya había dado, porque 1000 años antes de que Ruth y Boz se conocieran, Dios ya le había dado la promesa de una nación grande, incontable, a través de la cual vendría el Salvador para todas las naciones de la tierra a Abraham. Y 1000 años después de que Ruth y Boz se conocieron, nació nuestro Señor Jesucristo. El linaje de Cristo Jesús salió de Ruth y Boz. O sea, que Boz y Ruth tuvieron un hijo llamado Obed. Ese hijo tuvo uno llamado Isaí, que tuvo uno llamado David, el rey David, el que todos conocemos. O sea que Ruth terminó siendo bisabuela del rey David. Y de ahí fue que vino la genealogía de Cristo Jesús. Entonces, en esta parte vamos a ver qué es lo que Dios pide a través de su palabra, porque Él no solamente da, Él también pide. ¿Qué pide Dios a nosotros a través de su palabra? Primeramente, Dios nos pide obediencia. Que si nosotros conocemos lo que ya conocemos de su palabra, lo obedezcamos. Principalmente. Si si Noemí y Elimelech hubiesen obedecido lo que ya conocían de la palabra, no hubiesen nombrado a sus hijos con nombres tan fatales, que marcaron su destino de manera tan trágica. Y tampoco se hubiesen ido de Belén, hubiesen esperado a que la situación mejorara, o aunque no hubiesen mejorado, hubieran confiado que Dios les iba a sustentar, a pesar de que había hambruna y lo que estaba pasando. Como no estamos muy lejos de lo que está pasando hoy en día, nosotros estamos confiando en que Dios, a pesar de las circunstancias, de que no se puede quizás trabajar de la misma manera, Dios está supliendo, cubriendo a aquellos que en Él creen y en Él esperan. Entonces, vamos a ver también qué otra cosa Dios pide. Que nosotros volvamos, como volvió en este caso Noemí, junto con Ruth, a su cobertura, a su casa, a creerle, bajo su sombra, bajo su abrigo. También, ¿qué es lo que Dios pide? La rendición de mi corazón, ¿sí? Porque si no rindo mi corazón, no le puedo obedecer. Todo lo que ya yo he leído en su palabra, no tengo excusa para decir, no lo sé, lo desconozco y por eso no lo puedo obedecer. Todo lo que ya conoces de la palabra de Dios, Él espera que tú te rindas tu voluntad y lo obedezcas. ¿Qué otra cosa también Dios espera? Que nosotros usemos nuestras palabras de acuerdo a como Él lo ha decidido y nos los ha expresado a través de su palabra una y otra vez. Sabiendo que con nuestras palabras generamos, creamos, bendecimos. Que no sigamos maldiciendo más nuestras vidas, nuestras familias, y que en el nombre de Jesús nosotros podamos seguir en sus caminos,
seguir alcanzando a otros a través de él, a través de esa historia que hoy les contamos de la vida de estos personajes. Podemos ver reflejado cómo Dios sostiene su palabra y su promesa. Dios hizo una promesa a Abraham. Cuando llegó a Ruth y a Boaz, la continuó y siguió en Cristo, y aún en la vida, en la actualidad, en el año 2020, aquí estamos sostenidos por esa promesa, porque Dios no miente, Dios no cambia, Dios no incumple sus promesas. Y pues por eso el día de hoy vamos a conmemorar juntos este momento en el que el Señor Jesús nos invitó a compartir la mesa con él. Entonces vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 11, que allí está una revelación. En Primera de Corintios capítulo 11, en el Nuevo Testamento, vas a ver conmigo una revelación. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que él no conoció a Cristo encarnado, sino al Cristo resucitado. El apóstol Pablo no estuvo con los 12 apóstoles, sino que el Señor lo llevó a ese momento y le mostró lo que había sucedido. Y aquí lo vemos en el momento, aquí en el capítulo 11, en el versículo 23. Vas a leerlo conmigo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces el Señor le dio esa instrucción a Pablo, dijo: hagan eso para conmemorar la venida del Señor, cada vez que Él venga. Entonces, lo primero que Él hizo fue tomar el pan. El que toma tú el pan allí donde lo tienes, toma el pan. Vamos a bendecir el pan. Vamos a bendecir el pan en este momento, que el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue molido por nosotros. El cuerpo de Cristo que fue entregado para sanarnos. Así que la cena del Señor trae sanidad, porque este pan representa el cuerpo de Cristo. Entonces, damos a dar gracias a Dios por ese pan que tú tienes allí, y bendícelo, levántalo al cielo y dile: Padre, gracias. Gracias por tu cuerpo, Señor, que fue entregado por nosotros. Gracias, Señor, porque por tus llagas nos sanaste, Señor Jesús. Y hoy recibimos ese sacrificio de amor que hiciste al entregar tu cuerpo por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor que te llevó a la cruz en nuestro lugar. Y hoy, Señor, comemos este pan, Señor, en tu nombre. Creemos, Señor, comemos tu carne, Señor, y bebemos tu sangre. Y en el nombre de Jesús lo hacemos en este momento. Discerniendo tu cuerpo, Señor, que lo estamos haciendo por ti, Señor, en memoria de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Toma el pan y cómelo en este momento. Lo vamos a comer dignamente, no tienes por qué detenerte. Si sientes que en algo de pronto has fallado a Dios, simplemente pídele perdón en este instante, pero no rechaces la cena que Él está ofreciendo y está poniendo delante de ti. Comamos. Y después de haber comido el pan, Él tomó la copa. Así que toma la copa ahí, lo que hayas preparado para la cena, tómalo en este momento. La copa representa la sangre del Señor Jesús. Es la sangre del nuevo pacto del Cordero. Ya estamos bajo un nuevo pacto, en la ley de Cristo Jesús, la ley del amor de Jesús. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos justificó, nos santificó. Así que hoy puedes tomar la copa y orar conmigo y darle al Señor gracias por su sangre. Porque si en ti hay pecado, es necesario que tomes la copa del Señor. Porque es su sangre lo único que nos puede libertar, que nos puede limpiar del pecado. Es su sangre. Así que hoy vas a levantar la copa y vamos a bendecirla en el nombre del Señor. Padre, hoy levantamos esta copa en el nombre del Señor Jesús. Hoy levantamos la copa, Padre. Te damos gracias, Señor,
porque tu sangre fue derramada por nosotros, Señor Jesús. Tu sangre fue vertida para limpiarnos, para santificarnos de todo pecado. Y hoy, con esa conciencia, Señor, que tu sangre poderosa nos limpia y que no hay nada más que nos pueda liberar del pecado, sino solo tu sangre preciosa, hoy tomamos esta copa, Señor, en tu nombre. Límpianos, santifícanos, Rey, en el nombre de Jesús. Puedes beber la copa. Veamos. Si tú ves los pasajes siguientes, los versículos siguientes, habla que si uno bebe la cena del Señor indignamente, en la época de Cristo, se reunían a cenar y hacían cenas grandes, pero se reunían indignamente, solamente por llenar su vientre, y otros iban a emborracharse. Y eso les causaba la muerte, porque no hacían la cena del Señor con la solemnidad que eso correspondía, como lo estamos haciendo ahora, teniendo en cuenta que no es una comida tradicional, sino que es una comida en nombre del Señor, conmemorando su cuerpo y su sangre, recordando que Él va a venir y que por su sangre y su cuerpo somos sanos y bendecidos. Así que si ellos morían por comerlo indignamente, al comerlo dignamente viene sanidad sobre tu vida, viene sanidad sobre ti y sobre los que coman la cena del Señor. Porque hay personas que de pronto no han comido la cena, personas enfermas que creen en el Señor Jesús. Hoy bendecimos los panes y las copas que están allí puestas en tu mesa para personas que están enfermas. En el nombre de Jesús, llévales esa copa, esa cena y el vino que representan la sangre del Señor. Porque hay sanidad para tu vida, hay sanidad para tu familia en el nombre de Jesús. Prosperidad y bendición para todos aquellos que estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero. Bueno, entonces les bendecimos. La palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran, y tú al atender su invitación y al compartir hoy en honor a Él esta cena, le estás honrando. Entonces sabemos que Dios no se hace esperar y Él es más que fiel y poderoso. Entonces bendecimos cada una de sus vidas, les amamos, sigan conectados cada día a la medicina, escudriñando las escrituras, porque de ella es que viene la vida, a través de ella es que el Señor nos instruye, nos enseña y comparte también para que otros sean alcanzados y otros también sean enseñados por parte de nuestro Señor. Levanta tu mano allí, levanta tu mano, vas a recibir palabra de bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos bendición. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos que tu vida es llena de un nuevo reverdecer del Espíritu Santo. Declaramos un tiempo de nueva revelación en el nombre de Jesús de Nazaret. Se abren puertas para tu vida, nuevas puertas en el nombre de Jesús, puertas de bendición, puertas de trabajo, se abren en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Señor te guarda de todo mal, te guarda de la enfermedad, el Señor te protege, el Señor es tu escudo, tu amparo, el Señor te rodea con un escudo. Hay protección para ti y tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Prosperas, eres bendecido. En medio de la crisis, eres bendecido. En el nombre de Jesús, recíbelo ahora. Amén.